Deténgase aquí mismo. Mi propia hija nos empujó de un acantilado y mientras yo yacía en el suelo rocoso, sintiendo el crujido de mis huesos rotos y la sangre caliente resbalando por mi cara, mi esposo, Roberto, susurró una orden: no te muevas. Elena, finge que estás muerta. Ese no fue el peor momento, no. Lo verdaderamente horrible no fue la caída de 30 metros, fue el instante en que el secreto que nuestra hija había guardado celosamente por 2 décadas completas finalmente fue revelado. Nunca imaginé que, a mis 58 años de edad, estaría haciendo el papel de un cadáver para escapar de mis propios hijos, pero antes de continuar con esta historia que te helará la sangre, asegúrate de que ya te suscribiste al canal. Me encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que escribe en los comentarios desde qué ciudad o pueblo estás viendo este video. Durante 35 años, dediqué mi vida a construir lo que con orgullo creía que era una familia perfecta. Nuestras mañanas en Oaxaca comenzaban con el dicho el sagrado del aroma a café recién hecho, mientras el sonido inconfundible de las montañas a lo lejos nos daba los buenos días. Yo, Elena, con mi pasión por las palabras, enseñaba literatura en la secundaria local. Mientras tanto, mi esposo, Roberto, un hombre de manos fuertes y corazón noble, pasaba sus días en su carpintería, creando verdaderas obras de arte en forma de muebles artesanales. Teníamos 2 hijos, la luz de nuestros ojos. Miguel, nuestro primogénito, era carismático, protector y lleno de ambición. 5 años más tarde llegó Isabel, una niña siempre reservada, con una capacidad de observación que, en retrospectiva, resultaba inquietante. Los domingos eran sagrados. Nos reuníamos alrededor de la gran mesa que Roberto había esculpido con sus propias manos, una pieza central que simbolizaba la unión de nuestra familia. Recuerdo a Miguel hablando con entusiasmo sobre su sueño de convertirse en arquitecto y cómo un día construiría una casa frente al mar para nosotros. Isabel, sin embargo, solía jugar con su comida, una pequeña figura inmersa en su propio mundo, evitando el contacto visual por las noches. Roberto y yo solíamos caminar por la playa de Cancún, con la brisa marina acariciándonos el rostro mientras planeábamos nuestra jubilación. Soñábamos con los viajes que haríamos, con la paz que llegaría una vez que nuestros hijos hubieran encontrado su propio camino. Yo era feliz, o al menos, en la burbuja de mi amor maternal, creía serlo. Mi vida era un lienzo de colores pastel, hasta que una noche de septiembre, hace exactamente 20 años, un trazo oscuro lo manchó todo. Miguel no regresó a casa después de salir con sus amigos. La espera se extendió hasta la madrugada y el pánico se apoderó de nosotros. Llamamos frenéticamente a cada persona que conocíamos, sintiendo un frío en el estómago que presagiaba lo peor. Mientras tanto, Isabel se mantuvo encerrada en su habitación, alegando que estaba estudiando para sus exámenes. Había algo extrañamente tranquilo en su comportamiento, una quietud que en ese momento atribuía a la conmoción, pero que ahora sé que era algo mucho más siniestro. Roberto salió con los vecinos, con la esperanza desesperada de encontrar a nuestro hijo a salvo. Al amanecer, la luz reveló la horrible verdad: encontraron su cuerpo en el fondo de un barranco, cerca de la playa de Cancún. La policía concluyó el caso rápidamente. Según su versión, fue un trágico accidente. Miguel probablemente se resbaló en la oscuridad. Nunca, ni por un instante, cuestioné esa conclusión. ¿Cómo podría una madre imaginar la verdad que se escondía detrás de la inocencia de su propia hija? El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Recuerdo haber usado el mismo vestido negro que en el entierro de mi madre, sintiendo que el peso de todas las pérdidas se acumulaba sobre mis hombros. Isabel, en marcado contraste con mi desolación, se mantuvo extrañamente tranquila, una estatua de mármol, mientras yo me derrumbaba en un mar de lágrimas. Roberto me sostuvo con una fuerza desesperada cuando mis piernas flaquearon. Ahora, con la verdad al desnudo, entiendo por qué él parecía cargar un peso aún mayor que la pérdida de nuestro hijo. No solo había perdido a su primogénito, sino que cargaba el secreto que nos condenaría a todos. Después de la muerte de Miguel, Isabel cambió de manera radical.
Se transformó en la hija perfecta que yo siempre había soñado. Más atenta, increíblemente cariñosa, ayudando en todas las tareas del hogar y buscando pasar más tiempo con nosotros. Yo interpreté este giro como su forma de lidiar con el luto, de intentar llenar el inmenso vacío que su hermano había dejado. ¡Qué cruel error de una madre ciega! Con el tiempo, la vida pareció recomponerse. Los años pasaron, y Isabel se casó con Javier, un hombre tranquilo y de buen ver de un pueblo vecino en Puebla. Tuvieron 2 hijos hermosos, 2 pequeños souls que vinieron a iluminar lo que quedaba de nuestro mundo. Finalmente, sentí que la vida, a pesar de la tragedia, nos estaba dando una segunda oportunidad. Javier, con su calidez, me llamaba mamá y mi hija había seguido los pasos artísticos de su padre, abriendo su propio y exitoso taller de muebles artesanales. Nuestra familia, pensé ingenuamente, se había reconstruido. Todo parecía perfecto de nuevo, pero ahora, mientras yacía en el fondo de ese barranco, con las costillas rotas y el sabor metálico de mi propia sangre en la boca, entendía la aterradora verdad. Toda esa felicidad, esa calma, había sido una mentira meticulosamente orquestada. Esta fachada de perfección comenzó a resquebrajarse hace unos meses. En el momento más mundano, cuando Roberto y yo decidimos actualizar nuestro testamento, la idea de actualizar nuestro testamento surgió de la necesidad de poner orden en nuestra vida. Entre nuestra casa frente al mar, el terreno que había heredado de mis padres y nuestros ahorros de toda una vida, calculábamos tener aproximadamente 1.800.000 pesos mexicanos para dejar como herencia. Fue Isabel, nuestra hija perfecta, quien sugirió la visita al abogado. Mamá, papá, ya superaron los 55 años, dijo con una sonrisa que ahora me parece la más cara de la siniestra frialdad. Es de vital importancia tener todo organizado para el futuro. Javier, mi yerno, se sentó a mi lado, apretándome la mano con unos dedos que, poco tiempo después, sentiría empujándome hacia la muerte. Los amamos demasiado y solo queremos asegurarnos de que estén completamente protegidos, añadió con esa voz mansa que usaba para manipular. Visitamos al licenciado Torres, un señor que conocíamos desde hace años, quien nos explicó las opciones disponibles. Podríamos crear un fideicomiso, dividir la herencia directamente entre nuestros nietos, o realizar un testamento tradicional. Fue en ese momento, en la oficina sobria del abogado, que Isabel mostró sus verdaderas intenciones. Insistió con una convicción que me puso la piel de gallina en ser nombrada junto a Javier como nuestra única y exclusiva heredera. Nosotros nos haremos cargo de la distribución justa para los niños cuando sea el momento, argumentó con una dulzura falsa. Además, van a necesitar de nosotros cuando envejezcan. Es mejor que tengamos acceso a los recursos para poder cuidarlos adecuadamente sin problemas. Algo en su tono, una nota discordante que solo el instinto maternal puede captar. Me incomodó profundamente. Sin embargo, Roberto, mi esposo de 60 años, que siempre fue más confiado y menos desconfiado que yo, pareció convencido por la lógica superficial de sus argumentos. Él aceptó la propuesta con una resistencia sorprendentemente baja. Yo, por mi parte, tenía mis dudas, un escalofrío en la espalda. Recordé las palabras de Miguel, mi hijo perdido, sobre cómo siempre había planeado ayudarnos financieramente en la vejez. Pero Miguel se había ido hacía 20 años. Y ahora Isabel era nuestra única hija viva. La culpa de dudar de ella, de la única que nos quedaba, me hizo callar. Finalmente, firmamos los documentos una tarde de jueves. Javier vestía un traje impecable y, después de la firma, me abrazó largamente. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró en mi oído. Sus palabras, que deberían haber sido un consuelo, me causaron un escalofrío inexplicable que recorrió toda mi columna vertebral. Esa noche, mientras preparaba la cena, no pude sacudirme la sensación de haber cometido un error terrible, de haber firmado no un testamento, sino una sentencia. Las semanas que siguieron a la firma fueron extrañas. Isabel y Javier comenzaron a visitarnos con una frecuencia inusual, pero sus visitas ya no eran para compartir tiempo en familia.
Siempre traían consigo sugerencias, sutiles al principio, sobre cómo deberíamos mejorar nuestra vida. Hablaban sobre qué inversiones hacer, qué seguros de vida contratar o cómo deberíamos pensar en vender esta casa grande. Mamá, deberías considerar mudarte a un lugar mucho más pequeño, dijo Isabel con una voz meliflua, mientras examinaba cada uno de nuestros muebles con unos ojos que me parecieron fríos y calculadores. Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cómodo en el centro de Monterrey, sugirió. Pero yo amaba nuestra casa. Cada rincón guardaba la esencia de nuestros 35 años. Juntos, la cocina, donde había preparado miles de comidas, el taller, donde Roberto creaba sus obras maestras, el patio, donde nuestros hijos y nietos habían jugado, dejando risas como eco en el aire. Simplemente no podía imaginar mi vida en otro lugar. Cuando expresé mi apego inquebrantable a nuestro hogar, vi un destello de irritación en los ojos de Isabel, una mirada fugaz de enojo que me heló hasta los huesos, revelando la máscara detrás de la falsa preocupación. Mamá está siendo completamente irracional, espetó Isabel, en un tono que nunca antes había usado conmigo, cortante y autoritario. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de su edad. Si se caen por las escaleras o algo sucede, no podremos llegar a tiempo para asistirlos. Javier, como un autómata programado, asintió enérgicamente, con su rostro tranquilo completamente inexpresivo. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna. Sería mucho más inteligente vender ahora mismo, mientras el mercado inmobiliario está en pleno auge. Roberto comenzó a considerar sus argumentos un signo de su cansancio. Sin embargo, yo no podía librarme de la sensación punzante de que había algo mucho más oscuro y peligroso detrás de toda esa presión insistente. Una noche, después de otra de esas conversaciones tensas y llenas de sugerencias no solicitadas, le pregunté a Roberto si no le parecía extraño que Isabel estuviera, de repente, tan profundamente interesada en cada uno de nuestros asuntos financieros. Elena, ella solo se preocupa por nosotros, respondió con el cepillo de dientes en la mano, un gesto tan cotidiano que contrastaba con la magnitud de la duda que me carcomía. Tal vez deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como antes, y ella está siendo práctica. Pero, al mirarlo a los ojos, noté una sombra de duda que él se negaba tercamente a reconocer. Ahora sé que Roberto ya tenía sus sospechas, que ya estaba, pieza por pieza, atando cabos que yo ni siquiera sabía que existían. Las cosas escalaron rápidamente, pasando de incómodas a alarmantes. Cuando Isabel sugirió que le otorgáramos un poder notarial completo sobre todas nuestras finanzas. Es solo por pura precaución, padres, explicó con una naturalidad escalofriante, mientras Javier, con una familiaridad irritante, preparaba té en nuestra cocina como si ya fuera el dueño legítimo de todo el lugar. Si uno de ustedes se enferma o tiene algún problema de salud grave, podemos gestionar todos sus asuntos sin complicaciones legales o papeleo lento. La forma en que lo dijo, tan suave y lógicamente articulada, casi me convenció. Pero su insistencia, la urgencia apenas oculta en su voz, me puso completamente nerviosa. No pude conciliar el sueño esa noche. Me quedé despierta, mirando fijamente el techo de nuestra habitación, escuchando la respiración profunda de Roberto a mi lado, tratando de descifrar por qué me sentía tan profundamente inquieta y amenazada. Al día siguiente, mi instinto me obligó a llamar a mi hermana, Lucía, en busca de consejo. Lucía siempre había sido más perspicaz, honestamente, más desconfiada de las intenciones ocultas de la gente que yo. Cuando le conté sobre la presión constante de Isabel para obtener el control total de nuestro dinero, Lucía guardó silencio por un momento que pareció eterno. Elena, dijo finalmente, con voz cautelosa, ¿no te parece extrañamente inusual que Isabel esté tan ansiosa por controlar su patrimonio? Y luego me golpeó con la verdad más simple y obvia. Quiero decir, ella tiene su propio negocio, su taller de artesanía. Está financieramente estable. ¿Por qué demonios necesitaría tanto control sobre tus finanzas personales? Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada fría.
Tenía toda la razón del mundo. Isabel nunca había mostrado el menor problema financiero, nunca nos había pedido dinero prestado, nunca había dado ninguna señal de necesitar nuestra ayuda económica para sobrevivir. Esa misma tarde, cuando Isabel apareció de nuevo para otra de sus conversaciones sobre nuestro futuro, decidí confrontarla directamente, siguiendo el instinto que mi hermana había despertado. Hija, comencé. Mientras estábamos sentadas en el porche, con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles. ¿Por qué es tan fandemente para ti tener control sobre todos nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo todavía estamos completamente lúcidos y sanos. Su reacción fue instantánea y aterradoramente reveladora. Su rostro se endureció de una manera que nunca antes había visto, y por un microsegundo vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona. Algo frío, calculador y desalmado, una cualidad que nunca había querido notar antes mamá. Esto no tiene nada que ver con el control, respondió con la voz tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Se trata de amor incondicional, cuidado filial y responsabilidad familiar. Pero la forma en que pronunció la frase responsabilidad familiar sonó mucho más a una amenaza velada que a una expresión sincera de afecto. Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con su voz falsamente tranquila, aunque con un tono peligrosamente firme. Elena, solo queremos lo mejor para ambos. Es doloroso verlos preocuparse por cosas que nosotros, con gusto, podríamos resolverles fácilmente para que estén en paz. Esa noche, después de que finalmente se fueron, Roberto y yo tuvimos nuestra primera discusión seria y profunda en años. Él pensó que yo estaba siendo una paranoica sin motivo, que estaba buscando problemas y conspiraciones donde simplemente no existían. Yo, en cambio, insistí con vehemencia en que algo no estaba bien, que el comportamiento de nuestra hija había cambiado demasiado para ser solo preocupación filial. Roberto, le dije, mientras lavábamos los platos, con la esponja en la mano y la verdad quemándome la garganta. ¿Recuerdas cómo era Isabel antes de que Miguel muriera? Dejé caer el plato en el escurridor con un ruido seco. Ella era diferente, más distante, más. No sé cómo explicarlo con palabras, pero había algo en ella que me asustaba profundamente. Mi esposo dejó de secar el plato que tenía en sus manos y me miró fijamente con una intensidad que me hizo temblar. En sus ojos, por primera vez, vi algo que no había visto en 20 años, reconocimiento. Elena, dijo con una voz apenas audible, un susurro cargado de dolor y culpa. Hay cosas horribles sobre la noche en que Miguel murió que yo nunca, jamás, te conté. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza tan violenta que pensé que se me saldría del pecho, anunciando el terror que estaba por llegar. Las palabras de Roberto me golpearon como un rayo en medio de la noche. ¿Qué hay sobre la muerte de Miguel? ¿Qué has ocultado? Pregunté con una voz que temblaba incontrolablemente. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa de madera que él había tallado, donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Miguel solía hacer su tarea, y donde Isabel siempre había permanecido en un silencio ominoso. Se pasó las manos por la cara como si intentara borrar 2 décadas de recuerdos que lo habían atormentado sin cesar. La noche que Miguel murió, comenzó con una voz ronca y ahogada por las lágrimas contenidas. Isabel no estaba en su habitación estudiando, como nos dijo a ambos. Yo la vi salir de la casa alrededor de las 8 de la noche. La seguí porque algo en su actitud me preocupó muchísimo. Andaba muy extraña esos días, más agresiva de lo normal, más resentida con el mundo. Mi esposo se detuvo, mirando sus manos como si la terrible verdad que había guardado celosamente estuviera grabada en las líneas de sus palmas. Los vi discutiendo acaloradamente cerca del barranco. Elena, los escuché gritándose cosas horribles el uno al otro. Mi mundo, el mundo perfecto que yo creía haber construido, comenzó a dar vueltas y a desmoronarse a mi alrededor. ¿Sobre qué estaban discutiendo, Roberto? Susurré, aunque una parte de mí, esa parte que quería aferrarse a la ignorancia, ya no deseaba conocer la respuesta.
Roberto levantó la vista y en sus ojos cansados vi lágrimas que ni siquiera se atrevió a derramar en el funeral de nuestro hijo mayor 20 años atrás. Sobre dinero, Elena, solo sobre dinero, me reveló con una amargura devastadora. Isabel estaba completamente furiosa porque Miguel era el mayor, nuestro primogénito, y de acuerdo con las arcaicas tradiciones de mi familia, él heredaría la mayor parte de nuestros bienes, de nuestro legado. Pero el dinero no era el único motor del conflicto, había algo más oscuro. También había algo sobre un dinero que Miguel había descubierto y que la tenía al borde de la histeria. ¿Qué dinero puede ser más importante que un hermano? Pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía por completo bajo mis pies, dejando solo el abismo. Roberto suspiró profundamente, un sonido que venía del fondo de su alma antes de poder continuar con el peso de la confesión. Días antes de morir, Miguel vino a hablar conmigo en el taller. Había descubierto que Isabel había estado robando dinero sistemáticamente de nuestros ahorros. Pequeñas cantidades al principio, las que se notan poco, pero luego, poco a poco, sumas mucho más grandes que hacían saltar las alarmas. Miguel tenía pruebas irrefutables, llevaba meses investigando las cuentas en secreto, tratando de entender por qué los números no cuadraban. Mi mente se negaba, se resistía visceralmente a procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Mi hija, la que había sido tan cariñosa y atenta, después de la muerte de Miguel, la que supuestamente nos ayudaba y cuidaba, nos estaba robando activamente desde antes de que su propio hermano muriera. ¿Por qué nunca me contaste esta verdad? Dime por qué. Le recriminé a Roberto, sintiendo que la traición no solo venía de mi hija, sino que se multiplicaba en el silencio de mi esposo. Porque cuando llegué al barranco esa fatídica noche, ya era terriblemente tarde, respondió con la voz completamente sofocada por la culpa. Vi a Isabel de pie junto al cuerpo inmóvil de Miguel. Nuestra hija estaba temblando, llorando con un llanto histérico y repitiendo una y otra vez la misma frase. Fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. Me miró con esos ojos desesperados y me rogó, papá, ayúdame. Roberto continuó con la mirada perdida en un recuerdo de terror. Ella me dijo que Miguel se resbaló cuando intentaba agarrarla, que ella solo se estaba defendiendo en medio de la discusión y que él perdió el equilibrio y cayó al vacío. Las lágrimas, calientes y amargas, resbalaron por mi cara sin que pudiera controlarlas. Pero le creíste, ¿verdad? Murmuré, aunque en el fondo de mi corazón de madre ya sabía la respuesta, la terrible verdad. Roberto asintió lentamente, con una expresión de culpa y agonía que lo había atormentado silenciosamente durante 2 décadas. Era mi hija. Elena, mi hija, me estaba pidiendo ayuda. Me estaba rogando y Miguel ya estaba muerto. No podía hacer nada por él. La frase que siguió fue la justificación de su cobardía. No podía traer a uno de vuelta a la vida, destruyendo por completo a la otra. Pensé, ingenuamente, que realmente había sido un terrible accidente, un error de juventud. Pensé que Isabel había aprendido la lección de la peor manera, que se convertiría en una mejor persona después de todo este dolor. ¿Y el dinero robado? ¿Qué pasó con la evidencia de su robo? Pregunté, desesperada por conocer cada horrible detalle de esta pesadilla de 20 años. Nunca lo devolvió, Elena, respondió Roberto con una voz ahora completamente vacía. De hecho, continuó tomando pequeñas cantidades de la cuenta y yo fingía no notar absolutamente nada, porque confrontarla significaría admitir que yo había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice silencioso, Elena. Cada vez que me quedaba en silencio, cada vez que fingía no ver cómo las cuentas bancarias disminuían lentamente, me volvía más y más cómplice de su crimen. Encadenado a ella, la terrible y cruel realidad comenzó a tomar una forma concreta en mi mente, como una figura que sale de la niebla. Es por eso que está tan increíblemente interesada en controlar nuestras finanzas ahora. ¿No es así? Murmuré, sintiendo un nudo de terror en mi garganta. No es porque le importemos, no es amor. Es porque quiere terminar, por fin, lo que empezó hace 20 años con su hermano.
Roberto asintió gravemente, con la resignación de un hombre que ha aceptado su destino. Hay algo aún peor, Elena, algo que descubrí hace solo un par de semanas, mientras investigaba en secreto. ¿Qué más podría haber? Pregunté, sintiendo que en mi corazón ya no podía soportar ni una sola revelación más, que se rompería en 1000 pedazos. Roberto se levantó y fue a su escritorio, tomó unos papeles arrugados que había escondido cuidadosamente bajo otros documentos sin importancia. He estado investigando las finanzas de Isabel de manera muy discreta. Me entregó los papeles y mi respiración se detuvo. Su taller no va tan bien como ella quiere que creamos en público. De hecho, está al borde de la quiebra total. Le debe más de 400,000 pesos mexicanos a varios bancos y proveedores que la están presionando. Los papeles temblaron violentamente en mis manos mientras leía los números rojos. Isabel no era la empresaria exitosa y próspera que siempre fingió ser. Era una persona desesperada, viviendo al límite de las mentiras y el dinero robado durante décadas enteras. ¿Javier sabe de todo esto? ¿Es él también un cómplice? Pregunté, recordando su sonrisa tranquila y sus cálidos, pero ahora falsos, abrazos. Estoy absolutamente seguro de que sí, Elena, respondió Roberto. Me he fijado en cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero, cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor exacto de la casa, nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Elena. Son las preguntas de alguien que está calculando con precisión cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló la sangre por completo. Nuestra muerte, repetí en un susurro gélido. Fue la primera vez que la posibilidad de que Isabel pudiera querer hacernos daño físico de forma intencionada cruzó mi mente. Hasta ese momento había pensado que solo quería robarnos, estafarnos o engañarnos con documentos. Pero si había causado la muerte de su propio hermano por una suma de dinero, ¿qué diablos le impediría matar a sus padres por la misma razón? ¿Pero con el doble de urgencia? Roberto, dije, agarrando sus manos fuertes con la mía. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Tenemos que contarles la terrible verdad sobre Miguel y sobre lo que está sucediendo ahora mismo. Pero mi esposo negó con la cabeza, una mirada de desamparo tan profundo que me rompió el corazón en 1000 pedazos. ¿Con qué pruebas, Elena? ¿Quién nos va a creer? Soy el cómplice de encubrir un homicidio durante 20 años. Si hablo ahora, también iré a la cárcel y con justa razón. Y además, ¿quién le va a creer a un hombre de 60 años que guardó este terrible secreto por 2 décadas? Él tenía toda la razón, una lógica cruel e inquebrantable. Entonces, ¿solo vamos a esperar a que nos mate como hizo con Miguel? ¿Ese es nuestro destino final? Grité, la desesperación pura apoderándose de mí. Vamos a ser extremadamente cuidadosos, dijo Roberto, tratando desesperadamente de sonar más confiado de lo que realmente estaba sintiendo. Vamos a encontrar la manera, Elena, de protegernos, de reunir pruebas irrefutables pero sus palabras fueron interrumpidas de golpe por el sonido estridente del teléfono. Era Isabel Dola. Mamá, dijo con esa voz dulce y melosa que ahora me sonaba como un canto de sirena siniestro. Javier y yo estuvimos pensando que sería hermoso celebrar su 35º aniversario de bodas con algo realmente especial. ¿Qué les parecería si los llevamos a ese famoso mirador en la Sierra Madre Oriental el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata tranquila, tomar fotos de la familia y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se heló al instante. Miré a Roberto, quien había escuchado cada palabra de la conversación y tenía exactamente la misma mirada de terror puro en su cara arrugada. Es una idea muy dulce, hija, logré responder con una voz que, a pesar de mis esfuerzos, salió temblorosa. Pero déjanos pensarlo y te devolvemos la llamada mañana sin falta. Después de colgar el teléfono, Roberto y yo nos miramos en un silencio sepulcral, sabiendo en lo más profundo de nuestras almas que acabábamos de recibir una invitación formal a nuestra propia ejecución planificada. El mirador, murmuré con la voz quebrada. Nos va a llevar al mirador para matarnos y hacer que todo parezca un terrible accidente de senderismo. Roberto sintió gravemente.
Esa noche, que se sintió interminable, Roberto y yo no dormimos ni un solo minuto. Abrazados en nuestra cama, en el lugar que había sido nuestro santuario, planeamos frenéticamente cómo podríamos salvarnos de las garras de nuestra propia hija. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de terror y disimulo. Roberto y yo tuvimos que actuar como si absolutamente nada hubiera sucedido cuando Isabel y Javier vinieron a visitarnos, sonriendo falsamente cuando hablaban con entusiasmo del inminente viaje al mirador, asintiendo cuando nos contaban emocionados los planes para el día perfecto. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo y pánico. Yo sabía que estaba mirando directamente a los ojos de los responsables de la muerte de mi hijo mayor, y que ahora planeaban hacer exactamente lo mismo conmigo y con mi esposo, Javier, mi yerno. Llegó la tarde del jueves con una mochila completamente nueva y esa sonrisa tranquila que ahora me parecía la aterradora máscara de un sociópata. Querida Elena, dijo, abrazándome con esos brazos que, yo sabía, pronto me empujarían a la muerte. Compré algunos suministros esenciales para nuestra pequeña aventura en el mirador. Agua, frutas, sándwiches, todo lo que necesitaremos para un picnic memorable. Me mostró el contenido de la mochila como si fuera un niño emocionado que exhibe un juguete nuevo. Pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos artículos, tan inocentes, podría ser utilizado para encubrir meticulosamente nuestro asesinato. También traje mi cámara nueva, añadió Javier, exhibiendo una cámara digital costosa y brillante. Quiero capturar cada hermoso momento de este día tan especial. Serán fotos que guardaremos para siempre como un tesoro familiar. La horrible ironía de sus palabras me provocó náuseas y un escalofrío de repulsión. La única foto que él tomaría, pensé, sería la de nuestros cuerpos rotos en el fondo de algún barranco. Si es que alguna vez alguien lograba encontrarnos. Isabel apareció cargando equipo de senderismo de aspecto igualmente nuevo y profesional. Papá, le dijo a Roberto con un entusiasmo claramente fingido. Compré todo el equipo necesario para una caminata completamente segura. Cuerdas, linternas potentes, un botiquín de primeros auxilios completo. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel y despiadada. Equipo de seguridad de primera calidad para planear nuestros asesinatos. La perversidad absoluta de la situación me mareó hasta el punto de la náusea. ¿No es un poco peligroso para personas de nuestra edad? Pregunté, intentando sonar casual, mientras buscaba desesperadamente cualquier excusa lógica para cancelar el viaje sin levantar sospechas. Isabel acarició mi mejilla con esa falsa ternura que me revolvía el estómago por la falsedad. Es por eso que elegimos un sendero muy fácil y súper seguro, me aseguró con una sonrisa falsa. Es una caminata tan sencilla que hasta los niños pequeños la pueden hacer con facilidad. Además, Javier y yo estaremos allí a su lado para cuidar de ustedes en todo momento. Sí, pensé con amargura. Estarían allí para cuidar de nosotros hasta el momento exacto en que decidieran empujarnos por el acantilado. Sin remordimientos. Esa noche, cuando finalmente se fueron de nuestra casa, Roberto y yo nos sentamos en nuestro porche temblando, no solo por el frío de la noche que comenzaba a caer, sino por el terror absoluto que habíamos tenido que contener durante horas de actuación forzada. No podemos ir a ese lugar, dije, agarrando sus manos con fuerza desesperada. Inventamos alguna excusa, una enfermedad súbita, lo que sea. Si no vamos, respondió Roberto con una voz grave y sombría. Ellos encontrarán otra manera de matarnos. Tal vez algo que parezca aún más accidente, como un incendio accidental en la casa o un asalto que salió mal y se salió de control. Al menos en el mirador, sabemos exactamente lo que van a intentar hacernos, es un lugar definido. Sus palabras tenían una lógica cruel y terrible, pero no me consolaban en lo más mínimo. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Pregunté, desesperada por encontrar alguna solución que salvara nuestras vidas. Roberto se quedó pensativo, con la mirada perdida en la oscuridad por unos minutos antes de responder con una determinación nueva. Vamos, Elena. Pero estaremos completamente preparados y no seremos unas víctimas fáciles.
Voy a esconder mi celular y configurarlo para que grabe absolutamente todo lo que suceda desde que salgamos de la casa. Si logramos sobrevivir a su intento, tendremos la prueba irrefutable. Y si no, su voz se quebró en ese momento, al menos alguien sabrá toda la verdad, no morirá con nosotros. El viernes por la noche apenas pudimos tocar nuestra cena. Sabíamos, con una certeza horrible, que esa podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa. En esa cocina que había sido testigo de tantos momentos felices cuando éramos una familia de verdad. Roberto revisó su testamento una vez más con un cuidado meticuloso, asegurándose de que si algo no sucedía, al menos Isabel no conseguiría todo sin que hubiera algún registro legal de nuestras profundas sospechas y miedos. Escribí una carta a mano, confesó, mostrándome un sobresellado con cera. Está dirigida a tu hermana Lucía. En ella explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Miguel y lo que, con temor, creemos que Isabel y Javier planean hacernos mañana. La escondí en la caja de seguridad del banco, en un lugar seguro. Si no regresamos de este viaje, al menos ella sabrá perfectamente dónde buscar la verdad y tendrá un punto de partida para la policía. Esa noche, la última en nuestro hogar, nos fuimos a la cama abrazados con desesperación, susurrándonos palabras de amor y cariño que temíamos que fueran las últimas que escucharíamos el uno del otro. Si algo me sucede en esa montaña, dijo Roberto, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, quiero que sepas, Elena, que estos 35 años a tu lado han sido, sin duda, los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de mis errores, mis secretos y el dolor, te amo más que a mi propia vida. Lloré en silencio, memorizando cada detalle, el ritmo familiar de su respiración, el calor reconfortante de su cuerpo a mi lado, el olor único de su piel. El sábado amaneció con un cielo azul impecable, que parecía burlarse de la tragedia inminente que estábamos a punto de enfrentar. Isabel llegó temprano, silbando una melodía alegre y despreocupada que me heló la sangre en las venas. Buenos días, tortolitos, gritó desde la puerta principal con una voz falsamente eufórica. ¿Listos para su gran aventura de aniversario? Javier apareció detrás de ella, radiante, como si ese fuera el día más feliz de su vida, excepto que, en realidad, era un encuentro cuidadosamente orquestado con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos tragar por la ansiedad, Isabel explicó la ruta que haríamos en un detalle escalofriante. Es un sendero hermoso, muy panorámico, dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa de la cocina. Lleva un mirador donde se puede ver toda la bahía de Puerto Vallarta. Dicen que la vista desde allí es verdaderamente espectacular, inolvidable. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que ahora me parecía demoníaco, macabro. Claro, las vistas serían espectaculares. Serían las últimas que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas al final, añadió Javier como si nos estuviera dando una útil información turística sin importancia, pero nada que excursionistas experimentados como ustedes no puedan manejar con facilidad. Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades de senderismo sonó como una broma cruel, llena de sarcasmo. Éramos dos sexagenarios, yo con 58 y Roberto con 60, que apenas caminábamos por la playa de vez en cuando para relajarnos. Mientras cargábamos el coche, vi a Isabel revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía absolutamente todo lo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Pude ver cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía ser una bengala de señales. ¿Para qué es eso?, pregunté, señalando la bengala con curiosidad fingida. Para seguridad, por supuesto, respondió sin dudar un instante. Si nos perdemos o si algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro que se vea desde lejos. Claro, pensé con un escalofrío. Enviarían una señal de socorro después de empujarnos por el acantilado, para que nuestros cuerpos rotos pudieran ser encontrados y se confirmara la historia del trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba minuciosamente calculado. Cada detalle había sido planeado para hacer que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. Una fatalidad del destino del viaje en coche hacia la Sierra Madre Oriental duró casi 3 horas.
que se sintieron como una eternidad de tortura. Javier puso música animada y cantó a todo pulmón junto con las canciones, como si realmente estuviéramos yendo a un divertido paseo familiar. Isabel condujo con una lentitud y un cuidado exasperantes, obedeciendo todos los límites de velocidad, deteniéndose en cada señal de alto, sin querer arriesgar un accidente de tráfico que arruinara sus planes perfectos y meticulosos. Durante el viaje, Roberto discretamente tomó mi mano y bajo el asiento activó la grabación en su teléfono celular. Todo lo que sucedió a partir de ese momento, cada palabra, cada respiración, sería grabado como evidencia. Si lográbamos sobrevivir a este encuentro, tendríamos pruebas irrefutables. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros en ese barranco. Cuando finalmente llegamos al inicio del sendero, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a explotar fuera de mi pecho. El lugar era innegablemente hermoso, con árboles altos que se perdían en el cielo y el sonido relajante de una cascada a lo lejos. Pero para mí, ese paisaje idílico se había transformado en el escenario de mi propia ejecución a sangre fría. Isabel y Javier sacaron sus mochilas del coche, sonriendo y bromeando como si ese fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listos para la aventura, padres?, preguntó Isabel. Y por primera vez en 20 años vi el mismo brillo frío y calculador en sus ojos que debió tener la horrible noche en que Miguel murió. El sendero comenzó relativamente fácil, serpenteando entre árboles frondosos y rocas cubiertas de musgo, una caminata agradable. Javier caminaba delante de nosotros, constantemente tomando fotos y haciendo comentarios entusiastas sobre la belleza natural del paisaje. «Miren esas flores silvestres», Elena exclamó, señalando arbustos llenos de flores moradas vibrantes. Esa formación rocosa es simplemente increíble. Su actuación era perfecta, la de un yerno amoroso, disfrutando de un día especial y memorable con sus queridos suegros. Isabel caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás o nos perdiéramos. Pero yo podía sentir sus ojos clavados en nuestra espalda como si fueran dagas frías y afiladas. Cada vez que me daba la vuelta para mirarla, ella me sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de 20 años de mentiras y engaños. «¿Cómo están, mamá y papá?», preguntaba con falsa preocupación maternal. «¿Necesitan detenerse y descansar un rato?». Después de aproximadamente una hora de caminata, comenzamos a ascender una parte mucho más empinada y difícil del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y débiles, y Roberto estaba respirando con una dificultad evidente, el rostro rojo. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio físico, y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido deliberadamente una ruta que nos agotaría físicamente hasta el límite, volviéndonos completamente vulnerables para cuando llegara el momento crucial de ejecutar su plan macabro. «Ya casi llegamos al mirador oficial», anunció Javier con un entusiasmo falso y desmedido. Sin embargo, de acuerdo con el mapa que yo había estudiado en casa, todavía nos quedaba al menos media hora más de caminata hasta el punto marcado. Su mentira descarada me confirmó lo que ya sospechaba. No tenía ninguna intención de llegar al mirador turístico oficial. El lugar exacto donde planeaban matarnos debía estar mucho más cerca, un punto de emboscada. Durante toda la caminata, intenté memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada formación rocosa que pudiera servirme como referencia si lograba sobrevivir y necesitaba explicar a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Roberto hacía lo mismo y ocasionalmente intercambiábamos miradas cargadas de terror puro y una determinación silenciosa. Sabíamos que estábamos caminando directamente hacia nuestras muertes inminentes. Pero también sabíamos que esta era nuestra única y desesperada oportunidad de conseguir las pruebas de video y audio que necesitábamos para hacer justicia. «Miren eso. Miren, por favor», gritó Isabel de repente, con una voz sobresaltada, señalando una formación rocosa ominosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista absolutamente increíble. Subamos allí un momento para tomar algunas fotos especiales. Será el fondo perfecto».
Mi sangre se heló por completo. Allí estaba. Ese era el lugar que habían elegido cuidadosamente para nuestro asesinato. El acantilado se alzaba a unos 30 metros sobre el sendero principal, accesible solo por un camino secundario que parecía mucho más peligroso e inestable que el que estábamos siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había muy pocos árboles a los que agarrarse en caso de tropezar o resbalar, y desde la cima se podía ver un precipicio que caía en picada hacia un barranco profundo y lleno de rocas afiladas como cuchillos. No sé si es una buena idea, Isabel, dije, intentando sonar lo más casual y despreocupada posible. Ese sendero se ve bastante peligroso para personas de nuestra edad y condición física. Pero Javier ya había comenzado a caminar decididamente hacia la bifurcación del camino, cargando su mochila llena de equipo de seguridad. El mismo equipo que yo sabía con certeza que nunca usaría para salvarnos, sino para simular el rescate. Vamos, Elena, dijo con esa voz persuasiva que usaba cuando quería convencerme de algo trivial. Solo nos tomará unos pocos minutos. Además, Isabel tiene razón, las fotos desde allí arriba serán absolutamente espectaculares, dignas de un marco. La forma en que dijo espectaculares me hizo temblar de puro terror. Serían espectaculares, sí, para quien las viera después como evidencia de nuestro accidente. Roberto apretó mi mano discretamente, recordándome en ese gesto que su teléfono estaba grabando cada segundo de este macabro teatro. Teníamos que seguir su juego. Teníamos que ir hasta el final del plan para conseguir las pruebas irrefutables que necesitábamos para hacer justicia a Miguel. Si nos negábamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa más convincente para matarnos sin testigos. La subida al acantilado fue agotadora y llena de peligro. Las rocas sueltas se deslizaban peligrosamente bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer de bruces. Pero lo más aterrador de todo fue darme cuenta de lo perfecto que era este lugar para cometer un asesinato que pareciera un accidente. Si alguien tropezaba o se caía accidentalmente desde la cima, no habría absolutamente ninguna forma de sobrevivir al impacto. Y lo más importante para ellos, no habría testigos oculares. Ya casi llegamos, padres, gritó Isabel desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de alguien que había planeado y ensayado esta ruta cuidadosamente. Javier la siguió de cerca y luego nos ayudó, a Roberto y a mí, a completar los últimos metros de la subida. Sus manos en mis brazos, supuestamente de ayuda, se sintieron como las garras heladas de un depredador que se prepara para el banquete. El mirador era, de hecho, espectacular. Desde allí podíamos ver todo el valle, las imponentes montañas a lo lejos y el mar brillando intensamente en el horizonte. En cualquier otra circunstancia, ese habría sido un momento hermoso e inolvidable para compartir en familia. Pero sabiendo lo que yo sabía, el lugar se sentía como el escenario perfecto para una pesadilla, un circo macabro. Vengan aquí para las fotos, padres, gritó Javier, posicionándose cerca del borde más peligroso del acantilado. Quiero que el valle y el mar queden de fondo, será majestuoso. Roberto y yo nos acercamos lentamente, cada paso acercándonos a nuestro destino final, a la boca del abismo. Pude ver a Isabel posicionándose estratégicamente justo detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias con la frialdad de una ingeniera. Perfecto, exclamó Javier, levantando su cámara nueva. Ahora abrácense y sonrían a la cámara. Que se vea el amor familiar. Roberto y yo nos abrazamos, probablemente por la última vez en nuestras vidas, mientras Javier tomaba foto tras foto. Cada destello del flash de la cámara se sintió como un relámpago, el anuncio de la terrible tormenta que estaba a punto de desatarse sobre nosotros. Tomemos otra más, sugirió Isabel, moviéndose aún más cerca de nosotros, sintiendo su aliento frío en mi cuello. Pero esta vez, sepárense y quédense un poco más atrás para que el paisaje se vea mejor en el encuadre, con más profundidad. Un paso hacia atrás significaba estar exactamente en el borde mismo del precipicio. Roberto y yo intercambiamos una mirada final, cargada de terror y comprensión. El momento había llegado, el telón estaba a punto de caer. Nos movimos hacia atrás.
exactamente como se nos había ordenado, sintiendo como el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies, quedando solo el aterrador vacío del abismo detrás de nosotros. Javier levantó la cámara una vez más para el tiro final, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. La máscara de la cordialidad se había caído por completo. Sonrían, dijo con una voz que ya no era gentil ni dulce, sino cruda y llena de malicia. Esta va a ser su última foto familiar. En ese instante exacto, Isabel se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos, su rostro transformado en una mueca de rabia asesina. El plan era sencillo y brutal, empujarnos hacia atrás para que cayéramos al vacío sin resistencia, tomar algunas fotos más del accidente desde arriba y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos rotos. Pero Roberto se había estado preparando mentalmente para este momento culminante. En el último segundo, con una fuerza que no sabía que poseía, logró agarrar la muñeca de Isabel y la jaló hacia adelante con un grito de furia animal. Si vamos a morir. Tú vienes con nosotros al infierno. Por un instante de terror absoluto, los cuatro estábamos tambaleándonos peligrosamente en el borde del acantilado, agarrándonos unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Javier gritó e intentó desesperadamente ayudar a Isabel a liberarse, pero el peso de todos nosotros juntos era demasiado para un solo hombre. Sentí que el suelo cedía definitivamente bajo mis pies. Sentí que la gravedad, esa fuerza implacable, comenzaba a ganar la batalla contra nuestros cuerpos cansados. Y luego, los cuatro caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal y horrible, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso y afilado se acercaba a una velocidad vertiginosa e implacable. En esos segundos, que duraron una eternidad mental, pensé en Miguel, mi dulce hijo. Pensé en cómo se debió sentir cuando Isabel lo empujó al barranco 20 años atrás. Imaginé su terror, su confusión absoluta, su traición al darse cuenta de que su propia hermana lo había condenado a una muerte cruel e innecesaria. El impacto final contra las rocas fue brutal, un castigo del destino. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido seco y aterrador de mi propio cuerpo, destrozándose contra la piedra. El dolor que sentí fue indescriptible, pero aún más terrible fue el sabor a sangre en mi boca y la certeza de que, esta vez, Isabel había ganado la batalla final. Esta vez no habría testigos para contar la verdad al mundo. Pero entonces, en medio del caos y el dolor, escuché la voz de Roberto, débil, ronca, pero clara como el agua: Elena, no te muevas. Finge que estás muerta. Y en ese momento de claridad me di cuenta de algo increíble e inesperado. Aún estaba viva. El dolor era tan intensamente agudo que pensé que iba a enloquecer de agonía. Cada fibra de mi cuerpo gritaba en protesta. Sentí la sangre caliente escurriendo por mi cara y algo viscoso y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Roberto resonó en mis oídos como un comando divino. Una orden para la supervivencia: finge que estás muerta. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía en mi cuerpo roto. Permanecí completamente inmóvil, sin mover un solo músculo. Logré controlar incluso mi respiración, haciéndola tan superficial que era casi imperceptible para un oído ajeno. A solo unos metros de distancia podía oír los gemidos guturales de dolor de Isabel y Javier. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero a juzgar por los sonidos que emitían, parecían estar en una condición mucho peor que la nuestra. Javier. Oí la voz quebrada y desesperada de mi hija. ¿Estás bien? Respóndeme. Su preocupación por su esposo, por el cómplice, me revolvió el estómago de indignación. Esta mujer, que había causado la muerte de su propio hermano y intentado asesinarnos a sus propios padres, aún era capaz de sentir amor por alguien, un amor tóxico y cómplice. Creo que me rompí la pierna, Isabel, gimió Javier con dolor palpable. Duele tanto, me estoy muriendo. ¿Y los viejos? ¿Qué pasó con ellos? La forma completamente despectiva en que se refirió a nosotros confirmó lo que yo ya sabía en mi corazón. Nunca fuimos una familia para él. Éramos solo dos obstáculos molestos en el camino hacia nuestro preciado dinero. Nuestro patrimonio. Escuché un movimiento.
como si Isabel estuviera gateando lentamente en nuestra dirección. Mi corazón latía con tanta rapidez en mi pecho que tuve un miedo terrible de que ella pudiera oírlo, revelando nuestra farsa. Están muertos, completamente muertos, anunció después de unos minutos que se sintieron como horas interminables. Ambos tienen los ojos bien abiertos, fijos, pero no están respirando en absoluto. Fin de la historia. Su mentira, su certeza, me llenó de una extraña y macabra esperanza. Si creía con tanta seguridad que estábamos muertos, tal vez, solo tal vez, tendríamos una oportunidad de vivir y contar la verdad. Perfecto, susurró Javier con una satisfacción que me heló el alma. Funcionó exactamente como lo habíamos planeado juntos. Bueno, excepto por la parte en que nosotros caímos también y terminamos hechos pedazos, respondió Isabel con una risa amarga y hueca. Pero al menos ya no tendremos que seguir fingiendo que los amamos más. ¿Qué nos importan? En los minutos siguientes, que se sintieron como una eternidad de tortura, Isabel y Javier discutieron su situación actual. Ambos estaban heridos y magullados, pero, según sus palabras, aún podían moverse arrastrándose. El plan ahora era arrastrarse juntos hasta encontrar un lugar con suficiente señal desde donde pudieran pedir ayuda de emergencia. Una vez a salvo, contarían la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente de senderismo que, lamentablemente, había matado a sus pobres, queridos padres. Recuerda muy bien la historia. Javier, le instruyó Isabel con voz fría. Estábamos tomando fotos en el borde cuando una roca traicionera se soltó inesperadamente bajo los pies de papá. Él tropezó y tratando desesperadamente de agarrarse, jaló a mamá con él. Nosotros intentamos valientemente ayudar, pero caímos también, sin poder hacer nada. Es de vital importancia que nuestras historias coincidan palabra por palabra en el informe. Lo sé, lo practicamos 100 veces, respondió Javier. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar desgarradora. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un horrible accidente que no pudimos evitar. Su actuación, incluso en el fondo del barranco y heridos, era tan convincente y ensayada que, si yo no hubiera vivido la terrible verdad en mi propio cuerpo, habría creído cada palabra que decían gradualmente. Sus voces se desvanecieron en la distancia mientras se arrastraban lentamente hacia lo que esperaban que fuera su salvación y la confirmación de su coartada. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el barranco, Roberto susurró mi nombre tan bajo y débil que apenas pude oírlo. Elena, ¿estás bien? ¿Puedes hablar? Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba viva, pero terriblemente herida y adolorida. Mi pierna derecha está completamente rota, me dijo con una voz sofocada por el dolor que sentía. Creo que tengo varias costillas fracturadas. ¿Y tú, cómo estás? Hice un inventario mental rápido de mi cuerpo maltrecho. Sentí un dolor agudo y punzante en mi brazo izquierdo. Mi cabeza palpitaba violentamente, como si alguien la estuviera golpeando con un martillo sin parar, y definitivamente había algo muy mal con mi hombro, que estaba dislocado. Pero estaba viva, milagrosamente, y eso era mucho más de lo que había esperado en el momento de la caída. Estamos muy mal heridos. Roberto, pero estamos vivos, susurré, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. El teléfono está grabando justo donde lo dejaste, pero no hay ninguna señal de teléfono móvil aquí abajo. Estamos incomunicados. Esa era la parte más aterradora y desesperante de nuestra situación. Estábamos vivos, sí, pero completamente atrapados en el fondo de un barranco traicionero, heridos y sin ninguna manera de comunicarnos con el mundo exterior para pedir ayuda. Si nadie venía a buscarnos en las próximas horas, moriríamos allí lentamente de sed, de hambre o, lo que era peor, de nuestras heridas internas. Roberto, susurré con urgencia, sintiendo que el tiempo se agotaba. Antes de que sea demasiado tarde, por favor, necesito que me cuentes absolutamente todo. Todo lo que realmente sucedió la noche en que Miguel murió. No me guardes ni un solo detalle, por favor. Mi esposo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento de confesión y liberación durante 20 años interminables. Esa noche,
comenzó con una voz temblorosa, casi inaudible. Miguel vino a encontrarme directamente al taller. Estaba furioso, sus manos temblaban. Tenía papeles en las manos, extractos bancarios que lo probaban todo. Me mostró pruebas irrefutables de que Isabel había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses enteros. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mucho más grandes. Miguel había estado investigando en secreto porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. Notaba que el dinero se esfumaba. El dolor físico que sentía en mi cuerpo roto se mezcló y se multiplicó con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había sido escondida y enterrada durante décadas enteras. Miguel quería confrontar a Isabel esa misma noche. Inmediatamente, no quería esperar más tiempo, continuó Roberto, con lágrimas en los ojos. Intenté calmarlo, convencerlo de esperar hasta el día siguiente con la cabeza fría, pero él estaba decidido. Dijo que no podía dormir ni un minuto más, sabiendo que su propia hermana menor nos estaba robando y mintiendo. ¿Y tú lo seguiste hasta el barranco?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía un miedo terrible de lo que podría pasar si se enfrentaban solos. Conocía el temperamento explosivo de Miguel cuando se enfurecía y también había notado algo muy extraño en el comportamiento de Isabel últimamente, una frialdad inquietante que me daba escalofríos en la espalda. Cuando llegué al barranco, ya era tarde, continuó Roberto. Los encontré gritándose el uno al otro en la oscuridad. Miguel tenía los papeles en la mano, agitándolos furiosamente en la cara de Isabel. «Eres una ladrona, Isabel», le gritaba con todas sus fuerzas. «Estás robando a nuestros propios padres, no tienes alma». Isabel lo negaba todo con histeria, gritando que Miguel estaba loco, que estaba inventando historias y fantasías para hacerle daño. Mi corazón se aceleró al imaginar la escena. Mis dos hijos enfrentándose en la oscuridad, uno acusando al otro de traición familiar. ¿Qué pasó después de esa confrontación?, pregunté, aunque una parte de mí, la parte que amaba a mi hija, no quería saberlo en absoluto. Roberto se detuvo por un largo y angustioso tiempo antes de continuar. Miguel le dijo que, si no devolvía el dinero y no nos confesaba toda la verdad, él mismo nos lo diría sin falta. Isabel se puso absolutamente furiosa, fuera de sí. Gritó que Miguel siempre había sido el favorito de la familia, que siempre había tenido todo fácil en la vida, que ya era hora de que las cosas cambiaran de una vez por todas. Y entonces, la voz de Roberto se quebró por completo en un sollozo ahogado. Isabel empujó a Miguel. No fue un accidente, Elena. Ella lo empujó con toda su fuerza, deliberadamente, con una intención asesina. Las lágrimas corrieron por mi cara ensangrentada, mezclándose con la suciedad de mis heridas. ¿Por qué me ocultaste esta verdad por 20 años? Pregunté, sintiendo una mezcla de rabia, traición y desesperación incontenible. Roberto suspiró profundamente, porque cuando llegué a donde estaba Isabel, ella estaba llorando, temblando, me decía una y otra vez que había sido un accidente, que no había tenido la intención de hacerlo. Me rogó, me suplicó que no te dijera absolutamente nada, que no podía perderte a ti también, que se quedaría sola. Pero sabías que era una mentira descarada, murmuré, sintiendo que el peso de la traición de mi esposo se profundizaba aún más. Sí, pero era mi hija, Elena, mi única hija sobreviviente. ¿Cómo podía yo entregarla a la policía? ¿Cómo podía destruir lo poco que quedaba de nuestra familia? Su justificación, aunque entendible para un padre desesperado, dolió tanto como mis lesiones físicas. ¿Y el dinero robado?, continué, volviendo al motor de la tragedia. Isabel prometió que lo devolvería poco a poco con los años. Juró que había sido una mala decisión, que estaba desesperada, que nunca volvería a suceder. Pero nunca devolvió ni un solo centavo. De hecho, siguió robando de a poquito, y yo seguí en silencio porque cada día que pasaba me volvía más cómplice de su crimen, en ese momento de confesión desgarradora. Escuchamos voces humanas a lo lejos. Isabel y Javier, a pesar de sus heridas, habían logrado encontrar ayuda. Pronto, los equipos de rescate estarían aquí.
y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se hicieron cada vez más cercanas y claras, acompañadas por el sonido ensordecedor de las aspas de helicópteros sobrevolando el área del barranco. El equipo de rescate había llegado a la escena y con ellos, el momento más crucial, el clímax de nuestras vidas. Roberto y yo teníamos que tomar una decisión que lo cambiaría todo. En cuestión de minutos, deberíamos seguir fingiendo que estábamos muertos hasta que encontráramos la oportunidad perfecta para revelar la verdad en un lugar seguro. ¿O debíamos arriesgarnos a ser rescatados de inmediato junto con nuestros propios asesinos sin tener control de la situación? Elena, susurró Roberto con una urgencia febril. El teléfono grabó todo lo que sucedió arriba en el acantilado. Tenemos la confesión de Javier sobre el plan macabro. Tenemos a Isabel admitiendo que somos obstáculos molestos. Lo tenemos todo, absolutamente, pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas del teléfono antes de que logremos entregarlas a las autoridades, antes de que podamos hacer nada. Tenía toda la razón. Si Isabel y Javier se daban cuenta de que habíamos sobrevivido a la caída y, peor aún, oído sus confesiones en el barranco, encontrarían la manera, esta vez definitiva, de silenciarnos para siempre. Esta vez ya no sería un accidente, sería algo mucho más directo, brutal y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto para actuar. Están aquí abajo. Mis padres están aquí, por favor. Gritó la voz histérica de Isabel desde arriba. Dens prisa, por favor, los están perdiendo. Su actuación era perfecta, su voz estaba quebrada de un dolor y una desesperación que no sentía. Si yo no conociera la horrible verdad, habría creído que era una hija genuinamente devastada por la pérdida de sus amados padres, señora. Mantenga la calma, por favor, respondió una voz autoritaria, que debía pertenecer al líder del equipo de rescate. Vamos a bajar para evaluarlos inmediatamente. ¿Usted y su esposo pueden moverse solos o están heridos? Oye el sonido de cuerdas y equipos siendo preparados para el descenso. Javier había perfeccionado su papel como el yerno desconsolado y en luto. No puedo creer que esto haya pasado, sollozó con lágrimas de cocodrilo. Estábamos tomando fotos, tan felices. Todo sucedió tan rápido. Una roca se soltó y ellos cayeron sin que pudiéramos agarrarlos. Cada palabra que decía era una puñalada helada en mi corazón, porque yo sabía que él repetiría esas mismas mentiras a la policía, a los medios de comunicación, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los eventos para salir limpio. Los socorristas comenzaron a bajar por las cuerdas. Podía oír sus voces, acercándose cada vez más, el sonido de las botas contra la roca, el tintineo metálico de su equipo de rescate. Roberto, discretamente, me apretó la mano con un leve movimiento, recordándome que teníamos que mantener la actuación sin importar lo que sucediera en los próximos minutos. Están aquí, gritó uno de los socorristas al encontrarnos entre las rocas. Tenemos a 2 personas en el fondo del barranco, ambos muy malheridos. Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos rápidamente. Mantuve mis ojos cerrados con fuerza y mi respiración tan superficial que era casi imposible de percibir. Sentí sus manos buscando un pulso en mi cuello, su oído acercándose a mi boca, tratando de detectar la más mínima respiración. Este todavía tiene pulso, pero es débil, anunció. Refiriéndose a Roberto, la mujer. No estoy seguro de que respire. Necesito al equipo médico de inmediato aquí abajo, con un desfibrilador. Mi corazón se aceleró de emoción. El plan estaba funcionando a la perfección. Creerían que Roberto estaba al borde de la muerte, pero aún con vida, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca de la muerte para no ser una amenaza inmediata para la policía. En los minutos siguientes, que se sintieron como horas eternas, los paramédicos trabajaron intensamente en nosotros. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno en la cara, revisaban mis heridas a toda prisa y me sujetaban firmemente a una camilla. Todo el tiempo tuve que luchar desesperadamente contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir la muerte. El hombre está estable.
pero en estado crítico, con muchos traumatismos, oí a uno de los paramédicos informar por la radio. La mujer está en estado muy grave, pulso casi imperceptible, está por morir. Necesitamos transportarlos a un hospital inmediatamente, es una emergencia. Perfecto. Nos llevarían al hospital en la Ciudad de México, donde finalmente tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades, sin que Isabel y Javier pudieran silenciarnos o interceptarnos. Durante la subida en las camillas, pude oír los sollozos falsos de Isabel y las palabras de consuelo que los socorristas le ofrecían a ella y a Javier. «Fuiste tan valiente por sobrevivir a esto», le dijo alguien a Isabel. «Es un milagro que estés relativamente bien, eres muy fuerte». Si tan solo supieran que el verdadero milagro era que Roberto y yo estábamos vivos para contar la verdad en el helicóptero médico, mientras volábamos a toda velocidad hacia el hospital. Podía sentir la presencia de Roberto en la camilla a mi lado. Los paramédicos estaban completamente enfocados en mantenerlo estable y por sus conversaciones entendí que él estaba en un estado más crítico que yo. Sus lesiones eran más serias y por un momento terrible. Temí que pudiera morir antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad a la policía. «Señora», oí a uno de los paramédicos decirme al oído. «Si puede oírme, aguante un poco más. Estaremos en el hospital en tan solo unos minutos». Su voz era amable, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad tóxica que yo había estado escuchando de mi propia familia, la gente que supuestamente me amaba. Cuando llegamos al hospital en Ciudad de México, el caos fue inmediato y ensordecedor. Médicos y enfermeras corrían por todas partes, gritando órdenes médicas que yo no podía entender. Fui llevada directamente a una sala de emergencias, donde comenzaron a trabajar en mis lesiones. Tuve que seguir fingiendo que estaba completamente inconsciente, pero también necesitaba urgentemente encontrar alguna manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar plenamente. «Doctora», oí a una enfermera decir con voz de alarma, «los signos vitales de ella son muy extraños. El pulso es mucho más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición crítica». Mi corazón dio un brinco en el pecho. Me habían descubierto por mi pulso fuerte. ¿Era yo tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando? «Sucede a veces en casos de trauma extremo y estrés», respondió la médica de turno. «El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Vamos a mantener un control estricto de ella. Las próximas horas serán cruciales para su vida». Isabel hizo un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos a ambos?», preguntó Javier con una voz impostada. «Solo por unos minutos, por favor. Necesitamos despedirnos de ellos en caso de que algo terrible suceda». La médica asintió con comprensión, y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Era el momento más peligroso de toda la operación. Tenía que convencer a mis asesinos de que, efectivamente, estaba muriendo y no era una amenaza. Sentí la presencia física de Isabel justo al lado de mi cama. Su mano, fría, tocó la mía, y todo lo que pude hacer fue no retirar mi mano de inmediato, con un acto de voluntad. «Mamá», susurró con un tono melifluo. «Si puedes oírme, quiero que sepas que te amo profundamente. Siento mucho que esto haya sucedido, de verdad». Sus palabras eran pura miel envenenada, dulces y reconfortantes en la superficie, pero mortales en su esencia y significado. Javier se acercó desde el otro lado de la cama. «Querida Elena», murmuró, «has sido como una verdadera madre para mí. Nunca te olvidaremos por todo lo que hiciste por nosotros». Mentira. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento aterrador de que me habían asesinado a sangre fría. Pero entonces, Isabel se inclinó aún más cerca de mi oído y susurró algo que me heló la sangre en las venas. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá», dijo en un tono apenas audible, cargado de veneno. «Nunca debiste haber hecho tantas preguntas incómodas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mucho mejor dejarlas completamente enterradas». Igual que a Miguel, tu hijo favorito, en ese momento de extrema tensión,
Supe que nuestro plan había funcionado de manera gloriosa. Isabel acababa de confesar, y aunque yo no tenía cómo grabar sus palabras, había una enfermera en la habitación, atenta, que había oído cada palabra de la macabra confesión. El susurro de Isabel resonó en mis oídos como una confesión directa e innegable de su culpabilidad. Había mencionado a Miguel por su nombre. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas para siempre. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre las finanzas habían sido el detonante final de nuestro accidente. Pero yo necesitaba más que eso, no era suficiente. Necesitaba una confesión completa y clara que no pudiera ser malinterpretada o negada por sus abogados más tarde. La enfermera que había oído el terrible comentario, una joven llamada Rosa, de acuerdo con su identificación, había dejado de revisar mis monitores. Vi, a través de mis párpados semicerrados, como sus ojos se abrían de par en par con sorpresa, horror y una profunda incredulidad. Ella había oído algo que no debía haber oído, y su expresión me dijo que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras venenosas. ¿Qué diablos dijiste sobre Miguel, Isabel? Susurró Javier, obviamente sorprendido y asustado por la mención del hermano muerto en ese momento. Isabel se tensó por completo, dándose cuenta instantáneamente de que había hablado de más en el lugar equivocado. Nada, no dije nada, murmuró, tratando de corregir el error. Solo quise decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué sucedió realmente esa noche. Es un trauma. Creo que ya no importa lo que pasó, respondió Javier, pero su voz estaba visiblemente cargada de tensión y miedo. Pero sí importaba. Y Javier era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su esposa acababa de cometer un error fatal. Vámonos de aquí, Javier, le dijo Isabel con voz tensa, sin perder el control. Los médicos necesitan su espacio para trabajar en ellos, no podemos estorbar. Pude sentir la tensión fría entre ellos. La comprensión mutua de que habían hablado demasiado en el lugar equivocado, frente al testigo equivocado, después de que se fueron. La enfermera Rosa se acercó a mi cama con cautela. Señora, susurró tan bajo que apenas pude oírla. Sé que puede oírme perfectamente. Lo que acabo de escuchar de esas personas no es normal, es aterrador. Si está en peligro por culpa de esas personas, necesita decírmelo de alguna manera que no puedan saber. Su voz tenía una urgencia desesperada que me llenó de una esperanza renovada. Alguien más había comenzado a sospechar la verdad. Muy lentamente, casi de forma imperceptible, moví mi dedo índice de la mano. Fue el movimiento más pequeño posible, pero Rosa lo notó de inmediato. Dios mío, está despierta, susurró, incrédula. Está fingiendo estar inconsciente. Moví mi dedo de nuevo, esta vez 2 veces seguidas. Escucha atentamente, dijo, inclinándose aún más cerca de mi oído. Voy a fingir que estoy revisando sus monitores. Si está en peligro inminente por culpa de esas personas que acaban de salir, mueva su dedo 3 veces. Sin dudar un segundo, moví mi dedo 3 veces seguidas. Rosa jadeó de la impresión. Ellos le hicieron esto a usted, ¿es verdad? 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba el terrorífico descubrimiento. Pude ver en su expresión que estaba lidiando con la decisión de qué hacer con esta información tan peligrosa. Finalmente, se acercó a mí de nuevo con la determinación en sus ojos. Voy a hablar ahora mismo con la médica a cargo, susurró, pero necesito que siga fingiendo que está inconsciente hasta que podamos protegerla y ponerla a salvo. ¿Entiende mi orden? Moví mi dedo una vez en señal de entendimiento. Los siguientes minutos se sintieron agonizantes. Rosa salió de la habitación y me quedé sola, esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas para salvarme la vida. Finalmente, oí pasos acercándose. Era Rosa, acompañada por una mujer mayor que debía ser la médica jefa y, sorprendentemente, 2 policías uniformados. Señora, dijo la médica con voz grave y baja. La enfermera Rosa me contó sobre su terrible situación. Si puede oírme, necesitamos que sepa que ahora está completamente a salvo. Los policías están aquí para protegerla a toda costa.
Una ola de alivio tan intensa me invadió que casi rompió mi actuación de moribunda. ¿Puede abrir los ojos, señora?, preguntó uno de los policías. Lentamente, muy lentamente, abrí mis ojos. La luz brillante del hospital me cegó por un momento, pero gradualmente pude enfocarme en las caras preocupadas que me rodeaban. Gracias a Dios, murmuró Rosa, aliviada. Pensé que me estaba volviendo completamente loca con lo que escuché. Señora, dijo el policía, un hombre de mediana edad con una expresión muy seria. Soy el detective Vargas. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa, que es una víctima. ¿Puede decirnos qué sucedió realmente en esa montaña, con su hija? Mi voz salió como un susurro ronco, apenas audible, después de horas fingiendo estar inconsciente. Mi hija y su esposo nos empujaron por el acantilado. Las horas que siguieron fueron un torbellino de declaraciones legales, grabaciones de audio y revelaciones impactantes. Le conté al detective Vargas absolutamente todo lo que sabía y todo lo que Roberto me había confesado, la muerte de Miguel 20 años atrás, los robos sistemáticos de Isabel, la presión implacable para cambiar nuestro testamento y, finalmente, el plan macabro para asesinarnos en la montaña. Pero la pieza más importante y crucial de la evidencia era la grabación en el teléfono de Roberto. ¿Su esposo tiene pruebas grabadas de todo esto?, preguntó el detective, con los ojos brillando de expectativa. Sí, respondí con certeza. Todo está en su teléfono, las confesiones de ellos, los planes de asesinato, absolutamente todo el teatro. El detective inmediatamente fue a la habitación donde Roberto estaba siendo tratado por sus graves heridas. Roberto había recuperado la conciencia poco después de mí y cuando el detective le explicó toda la situación. Él entregó su teléfono sin dudar ni un segundo. Aquí está todo, detective, dijo con una voz débil pero firme, cargada de alivio. 20 años de mentiras y la verdad completa sobre lo que sucedió hoy en la montaña. Mientras los técnicos de la policía analizaban la grabación de audio, Isabel y Javier permanecieron en la sala de espera, interpretando a la perfección su papel como miembros de la familia devastados por la tragedia. No tenían absolutamente ninguna idea de que su actuación cuidadosamente preparada estaba a punto de terminar para siempre. La grabación es totalmente clara y irrefutable, anunció el detective Vargas después de solo una hora de análisis. Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Miguel, admisiones sobre el robo sistemático de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes dos, Elena y Roberto. Es más que suficiente para arrestarlos ahora mismo. ¿Pero van a arrestarlos aquí, en el hospital?, pregunté, preocupada por nuestra seguridad inmediata. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando con ustedes, nos van a matar aquí mismo. El detective asintió con comprensión absoluta mi preocupación. Ya tenemos policías en posición estratégica, Elena. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada por el juez, los detendremos. Mientras tanto, ustedes dos están bajo protección policial total. La ironía de la situación no se me escapó. Isabel y Javier estaban allí abajo, probablemente hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando con frialdad cómo lidiar con nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían ni la más remota idea de que, en las habitaciones del piso de arriba del hospital, estábamos desmantelando por completo su mundo de mentiras cuidadosamente construido durante 2 décadas. ¿Hay algo más que deba saber, detective?, pregunté, sintiendo que algo más me inquietaba profundamente. El detective tomó una carpeta de papeles de la mesa. Después de escuchar su terrible historia, investigamos preliminarmente las finanzas de su hija, Isabel. No solo está en bancarrota total, como usted sospechaba, sino que también le debe dinero a algunas personas muy peligrosas, usureros que no aceptan excusas ni demoras. Mi sangre se heló de nuevo. ¿Quiere decir que no éramos solo un inconveniente o un obstáculo para ella? Usted y su esposo eran su única salvación financiera, confirmó con gravedad. Con su herencia completa, ella podría pagar sus deudas millonarias y empezar de nuevo en otra parte.
Sin ustedes dos, ella probablemente estaría muerta en unas pocas semanas, asesinada por los usureros. Esa revelación añadió una nueva dimensión oscura a la traición. Ella no nos veía solo como obstáculos, nos veía como su salvación financiera, su pasaporte a la libertad. Nuestra muerte no era solo conveniente para ella, era absolutamente necesaria para su supervivencia inmediata. ¿Y qué va a pasar con nuestros nietos inocentes?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor y preocupación al pensar en los niños de Isabel y Javier. Los servicios sociales asumirán la custodia temporal de ellos, respondió el detective con amabilidad. Pero por lo que entiendo, usted podría solicitar la tutela legal tan pronto como se recupere completamente de sus lesiones físicas y emocionales. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, una tarea monumental. Pero también era la única manera de asegurar que algo bueno, algo de luz, saldría de esta horrible pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían una oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, incondicional, no fingido y manipulador. Es hora, anunció el detective cuando un policía entró en la habitación con los papeles firmados en las manos. Las órdenes de arresto están firmadas. Vamos a detenerlos ahora mismo. A través de la ventana de mi habitación, que daba al vestíbulo del hospital, pude ver a los policías posicionándose discretamente en sus puestos. El momento que había esperado durante 20 años finalmente había llegado, el momento de la justicia. Isabel y Javier. Oí la voz firme del policía a cargo. Están arrestados por el asesinato de Miguel y por el intento de asesinato agravado de Elena y Roberto. Quédense quietos. El silencio que siguió al anuncio fue ensordecedor, un momento de shock absoluto. Luego, la voz histérica y aguda de Isabel resonó en el vestíbulo. ¿De qué está hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros padres murieron en un terrible accidente. Señora, el policía respondió con una calma imperturbable. Sus padres están vivos, en el piso de arriba, y han proporcionado pruebas completas de sus crímenes. Hubo un momento de silencio absoluto, seguido por un grito de desesperación y terror de Javier. Eso es completamente imposible. Nosotros los vimos morir. Estaban muertos de verdad. Su confesión involuntaria, gritada con pánico, fue capturada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia demoledora al caso en su contra. Por la radio de la policía, oí a Isabel comenzar a culpar histéricamente a su esposo. Todo fue idea de él. Yo no quería hacer nada de esto. Él me obligó a hacerlo. Y Javier, en su propia desesperación, gritó de vuelta: tú fuiste quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto desde el principio, para salvar tu negocio en quiebra. En cuestión de minutos, la alianza asesina, que había durado años, se desmoronó por completo, mientras cada uno intentaba salvar su propia piel sucia. El detective Vargas regresó a mi habitación una hora después, con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza por el destino familiar. Están arrestados y de camino a la comisaría, me informó. Ambos están tratando de culpar al otro con saña, lo que solo fortalece y simplifica nuestro caso de premeditación. Pero hay algo más importante que necesito decirle, Elena. ¿Qué más puede ser, detective? Pregunté, aunque ya no estaba segura de si mi corazón podría aguantar más revelaciones oscuras. Durante el arresto, encontramos esto en el bolso de su hija, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Aparentemente, ella había estado grabando en secreto las conversaciones con usted y con su esposo en las últimas semanas, probablemente buscando pruebas de que ustedes dos sospechaban de su plan. Quería saber si tenía que actuar más rápido. Mi sangre se heló con la frialdad de su cálculo. ¿Qué significa esto exactamente? El detective suspiró. Significa que ella sabía perfectamente que ustedes estaban empezando a descubrir la terrible verdad. El viaje a la sierra no fue una decisión espontánea, fue una respuesta directa a sus sospechas. En una de las grabaciones se puede oír claramente a Javier diciéndole a ella: necesitamos actuar rápido, Isabel, antes de que ellos vayan a la policía y nos arruinen. La profundidad de la planificación, la sangre fría y la falta total de humanidad en el cálculo me dejaron sin aliento.
No solo habían planeado matarnos, habían estado monitoreando activamente nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para su libertad. Éramos ratones en un laberinto y ellos habían sido los científicos observando cada uno de nuestros movimientos. Esperando el momento de la trampa, hay una cosa más. Elena, el detective continuó con una expresión de seriedad en el rostro, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hija no solo le debía dinero a usureros peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos oficiales, intentando acceder a sus cuentas bancarias justo antes del viaje. Estaba desesperada por el dinero. Si ustedes hubieran muerto en ese barranco, ella habría tenido acceso inmediato y total a todos sus recursos financieros, sin problema. Cada nueva revelación era como otra puñalada trapera. Mi propia hija no solo había planeado mi asesinato, me había estado robando activamente, falsificando mi firma y violando cada principio sagrado de confianza familiar que yo había intentado inculcarle con amor. ¿Cuánto dinero robó en total durante estos años? Pregunté, aunque no estaba segura de si quería escuchar la respuesta dolorosa. Cerca de 180,000 pesos mexicanos en los últimos 3 años, el detective respondió con calma. Pequeñas cantidades que ella pensó que usted nunca notaría, pero que, al sumarlas, totalizan una cantidad significativa para su bolsillo. El dinero que Roberto y yo habíamos ahorrado con esfuerzo a lo largo de décadas de trabajo duro, centavo por centavo, había sido el financiamiento de la vida de lujo de nuestra hija mientras ella, en secreto, planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas con la policía, visitas de abogados y llamadas constantes de los medios de comunicación. La prensa local había titulado el caso como la traición familiar más horrible de la década en México. Y reporteros de todo el país querían oír nuestra versión de los eventos que habían conmocionado a la nación. Mi hermana, Lucía, llegó de Guadalajara llorando y abrazándome con una fuerza que me transmitía su amor incondicional. Elena, me dijo varias veces con la voz quebrada. Siempre supe que había algo extraño y frío en Isabel después de la muerte de Miguel, pero nunca imaginé que ella fuera capaz de llegar a este nivel de maldad. Sus palabras me reconfortaron profundamente porque confirmaron que mis instintos maternales no habían sido completamente ciegos a la oscuridad de mi hija. ¿Y los niños, Lucía? Pregunté, volviendo a la preocupación por mis nietos, que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. Los visité ayer, respondió Lucía, con tristeza en sus ojos. Están completamente confundidos, preguntando por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes e inocentes para entender lo que realmente sucedió en esa montaña. La verdad, nuestra abogada, la licenciada Castro, una mujer competente, fuerte y compasiva, vino a vernos con noticias sobre el proceso legal. El caso es extremadamente sólido, Elena y Roberto, nos aseguró con convicción. Con las grabaciones de audio, las confesiones espontáneas durante el arresto y todas las pruebas financieras de fraude, es casi imposible que escapen de condenas significativas, pasarán muchos años en prisión. Pero entonces, añadió algo que me heló el corazón. Sin embargo, sus abogados están tratando desesperadamente de negociar una declaración de culpabilidad menor, alegando que fue un crimen pasional o un momento de locura, no premeditado. ¿Un crimen pasional?, exclamé indignada, sin poder creer la audacia de la defensa. Ellos planearon esto durante semanas. Compraron equipo especial, eligieron el lugar perfecto para un asesinato y nos llevaron engañados hasta allí. La licenciada Castro asintió gravemente. Lo sé perfectamente y tenemos pruebas de la premeditación. Pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo extrema presión financiera por la bancarrota de Isabel. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes, por el asesinato de Miguel, me llenó de una furia justificada. Habían matado a Miguel, habían intentado asesinarnos a nosotros, habían robado nuestro dinero durante años, y ahora querían presentarse ante el jurado como víctimas inocentes de las circunstancias.
¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que reciban el castigo que realmente se merecen? Pregunté con la voz llena de determinación fría. Testificar, Elena y Roberto, respondió la licenciada Castro con sencillez y firmeza. Su testimonio en la corte, combinado con todas las pruebas que tenemos, será crucial para que el jurado entienda la verdadera naturaleza, la frialdad y la premeditación de estos crímenes. Pero les advierto, será emocionalmente devastador tener que enfrentar a su hija y a su yerno en la corte. Ella tenía razón. La idea de mirar a Isabel a los ojos durante el juicio, de oír a sus abogados tratando de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla, era abrumadora, una tortura psicológica. Pero era mi deber, mi obligación, lo que tenía que hacer por la memoria de Miguel, por Roberto, por mí misma y por mis nietos, que merecían saber la verdad absoluta sobre sus padres. 3 semanas después del arresto de nuestros hijos, Roberto y yo finalmente pudimos volver a casa. Nuestras heridas se habían curado lo suficiente como para permitirnos movernos con lentitud, aunque él todavía necesitaba muletas para caminar. Y yo tenía mi brazo izquierdo inmovilizado en un cabestrillo. La casa se sentía extraña, ajena, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores y el público se habían ido. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado la mañana de nuestro paseo familiar. Los platos del desayuno todavía estaban abandonados en el fregadero. Nuestra cama seguía sin hacer. Las flores que Isabel me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la sala, ahora marchitas y muertas, un símbolo perfecto de nuestro falso amor familiar. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que alguna vez seremos felices de nuevo, Roberto? Le pregunté esa primera noche de regreso, mientras estábamos acostados en nuestra cama familiar, abrazados por la necesidad de sentirnos vivos. Él me abrazó con su brazo no herido y suspiró profundamente. No lo sé, Elena, dijo con sinceridad, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado, y por primera vez, en 20 años de matrimonio, no tenemos que vivir con un horrible secreto en la espalda. El juicio comenzó 6 meses después. El día que me tocó testificar, miré a Isabel directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi ni un rastro de remordimiento, ni dolor, ni culpa. No vi a la hija que yo había criado con tanto amor. Vi a una extraña fría y calculadora que se había disfrazado de mi hija durante décadas enteras. Cuando terminé mi testimonio, después de recontar cada detalle horrible de nuestra experiencia cercana a la muerte, me dirigí a ella directamente desde el banquillo de los testigos con la voz firme. Sin temblar, Isabel, no sé quién diablos eres, pero ya no eres mi hija. Mi hija murió la noche que mataste a Miguel, y lo que ha vivido en su lugar durante 20 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayude a crear con mi cejera. El jurado deliberó durante 2 días intensos antes de encontrar a Isabel, culpable de homicidio intencional por la muerte de Miguel y de intento de homicidio agravado por lo que nos hizo a Roberto y a mi Javier recibió exactamente la misma condena como cómplice activo en ambos crímenes. Ambos fueron sentenciados a 30 años de prisión, sin derecho a libertad condicional anticipada ahora, un año después de ese juicio. Roberto y yo iniciamos el proceso de adopción formal de nuestros 2 nietos. Son niños hermosos, inocentes y llenos de vida que merecen una oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero e incondicional. No el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos todas las noches. Cuando los acuesto a dormir, les cuento historias maravillosas sobre el tío Miguel, el tío que nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Les cuento sobre su bondad pura, su honestidad, su sueño de ser arquitecto y construir casas felices para las familias. Les cuento cómo era un joven valiente y cómo intentó proteger a los que amaba, incluso cuando eso lo puso en un peligro mortal. No les cuento sobre la traición, sobre la caída, sobre el impacto que le quitó la vida injustamente. Son demasiado jóvenes para cargar con esa pesada carga emocional.
Tal vez un día, cuando sean mayores y más fuertes, les cuente toda la verdad con delicadeza. Pero por ahora, quiero que crezcan sin el peso del legado sombrío y tóxico de sus padres. Todavía me despierto por las noches a veces, sudando frío y gritando, reviviendo el momento de la caída libre. Roberto también tiene sus propias pesadillas silenciosas. Nos abrazamos en la oscuridad de la noche, recordándonos el uno al otro que estamos vivos, que sobrevivimos al intento de asesinato, que la verdad, finalmente, salió a la luz del día. Decidimos vender la casa grande en Cancún. Había demasiados recuerdos allí, tanto buenos como horribles. Compramos una casa más pequeña, más acogedora, cerca de la playa, donde el sonido constante de las olas rompiendo nos ayuda a dormir mejor y a sentirnos en paz. Una casa nueva y pequeña para un nuevo comienzo en nuestras vidas. La cicatriz en mi hombro todavía me duele cuando cambia el tiempo atmosférico. La rodilla de Roberto nunca se recuperó por completo de la caída. Estas son las cicatrices físicas que llevamos con nosotros. Las emocionales son mucho más profundas y permanentes. A veces, me encuentro mirando viejas fotos de familia. Isabel sonriendo en su 10º cumpleaños. Miguel enseñándole a andar en bicicleta a su hermana. Los 4 juntos en un picnic en la playa. Un retrato de felicidad. Intento desesperadamente entender cómo algo tan hermoso y lleno de amor pudo transformarse en algo tan monstruoso y cruel. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no noté los pequeños momentos que podrían haberme alertado sobre la oscuridad que se avecinaba? Pero luego me recuerdo a mí misma que el amor incondicional puede hacernos ciegos, que a veces simplemente no queremos ver la verdad porque duele demasiado y es insoportable, que confiamos en aquellos que amamos por encima de todo, incluso cuando deberíamos cuestionar sus motivos. Nunca visité a Isabel en la cárcel. No puedo obligarme a mirar a los ojos de la mujer que mató a mi hijo e intentó matarme a mí. Roberto fue una sola vez, pero regresó más silencioso y triste que nunca. Dijo que ella no mostró ni una pizca de remordimiento, solo rabia por haber sido atrapada y expuesta. Javier escribió cartas de disculpa pidiendo perdón, diciendo que estaba bajo la influencia maligna de Isabel, que no era el mismo, que ella lo había manipulado. No respondimos a ninguna de sus cartas. Algunas traiciones son simplemente demasiado grandes, demasiado profundas. Para ser perdonadas en esta vida, los años pasarán lentamente. Nuestros nietos crecerán fuertes y sanos, el dolor tal vez disminuya un poco con el tiempo, pero la verdad siempre permanecerá con nosotros. La verdad sobre cómo la codicia ciega puede corromper incluso los lazos familiares más sagrados y puros, sobre cómo el silencio de un padre puede proteger a los monstruos, sobre cómo a veces necesitamos fingir estar muertos, tocar el fondo del abismo, para finalmente poder vivir en la verdad y la paz. A veces, cuando camino por la playa con Roberto a mi lado, sosteniendo mi mano, y nuestros nietos corren y ríen delante de nosotros, siento una paz inesperada y profunda. No es la felicidad ingenua que conocíamos antes de la tragedia. Es algo diferente, algo más profundo, la sensación de que sobrevivimos a lo peor que la vida nos pudo lanzar y aún así encontramos razones genuinas para sonreír y seguir adelante. Y en algún lugar, tal vez, Miguel esté viendo todo esto, viendo que su muerte no fue completamente en vano, que la verdad, incluso después de 20 años de ser enterrada, finalmente salió a la luz para sanar a sus padres. Que aquellos que lo amaban sobrevivieron para contar su historia. Y eso, al final de cuentas, es la forma más pura y duradera de justicia. Queridas amigas que me ven desde sus hogares en todo México, que han pasado por la mitad de la vida como yo. Mi historia es un espejo, oscuro y doloroso, pero necesario. Es el testimonio de cómo la confianza ciega y el amor incondicional pueden cegarnos ante la maldad más cercana, la que se esconde bajo el disfraz de un ser querido. La lección más importante que quiero compartir con ustedes, con mi corazón herido pero fuerte, es esta: no ignoren esa pequeña voz en su interior. Ese instinto visceral que les grita que algo no está bien. Esa voz, esa sabiduría de madre y de mujer, es su mejor protector. Yo la silencié por 20 años por el miedo a romper la familia perfecta que había construido.
y ese silencio casi nos cuesta la vida. La verdad, por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación y la libertad. No somos responsables de las decisiones oscuras de nuestros hijos, y el amor no significa convertirse en cómplices de sus crímenes o de su codicia. Mi esposo y yo perdimos a un hijo por la ambición y la traición, y perdimos a una hija por la maldad que ella misma cultivó. Pero la vida, incluso desde el fondo de un barranco, nos dio una segunda oportunidad, una bendición. Hemos elegido la vida, hemos elegido la verdad y hemos elegido un nuevo futuro lleno de luz y risas de nuestros nietos, ustedes, que son mujeres fuertes y valientes, valoren su propia vida, su patrimonio y su paz mental por encima de mantener una falsa imagen de perfección familiar. Está bien dudar, está bien investigar. Está bien protegerse a sí mismas. Su valor no depende de sus hijos, sino de la fortaleza con la que deciden vivir su propia verdad, sin secretos. Si yo pude fingir mi muerte para vivir, ustedes pueden tomar las riendas de su vida y ser felices, sin importar la edad. Si esta historia les ha tocado el corazón o les ha dado una pizca de valentía, les ruego que nos brinden su apoyo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que más mujeres conozcan estas historias de supervivencia y fuerza. Dejen su comentario, ¿alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil para proteger su paz? Gracias por escuchar mi historia. Que la luz de la verdad ilumine siempre sus caminos.